Hola mis amados, buenas noches, que el Señor les bendiga en este día tan especial, en esta noche de palabra pastoral, donde queremos bendecir su vida, ministrar su vida de una manera especial, deseándole que el Señor le pueda llevar muchas bendiciones en esta noche poderosa. Damos gracias a Dios. Quiero bendecir a todos los que están conectados. Un saludo a Ginesita. Qué bendición que esté conectada siempre con nosotros. Un saludo a mi hermana Viquita Olivas, también, que es una bendición tremenda. Manuelito, también, Dios te bendiga. Bendición para tu casa, tu vida, tu matrimonio. Saludo a tu vida. Mi hermana Carmen Fernández, también, que Dios me la bendiga tremendamente en esta noche. Mi hermana Salmita también, buenas noches, bendiciones. Mi hermana María Deli, buenas noches también para su vida, bendiciones. Olga, mi hermana Olga Castillo también, saludos desde acá para que el Señor la bendiga. Mi hermana Sandrita también, que Dios te bendiga. Bendiga al hermano Marcos también tremendamente allá en su casita. Mi hermana Cira también, bendiciones. Esperamos que su esposito esté recuperándose tremendamente. Bendiciones. Mi hermana María Isabel, Dios te bendiga, Mari, bendiciones. Marjurita también, Dios te bendiga en esta noche hermosa y preciosa. Mi hermana Laura Rodríguez, también buenas noches. Mi hermano Julio, qué bueno que esté conectado aquí, amén. También Dios te bendiga en esta noche, bendiciones. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia, amén. Así que damos gracias, amados. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios maravilloso, Dios es un Dios fiel y es un Dios bondadoso con todos nosotros. Estamos contentos de poder compartir en esta noche con ustedes esta palabra pastoral. Quiero compartir la historia de David, ¿verdad? La historia de David, sobre todo en el capítulo 30 de Primera de Samuel, una historia que tiene tres lados, por decirlo así, una pérdida, una gracia y una restauración. Se puede ahí decirlo conmigo: pérdida, gracia y restauración, mis amados. Tres elementos vamos a encontrar ahí en esta historia del libro de Samuel, capítulo 30, donde vamos a ver la vida de David perdiendo cosas, perdiendo posesiones, perdiendo la paz, la tranquilidad, perdiendo la confianza de sus más cercanos. Es una historia de pérdida, pero también en esa historia de pérdida vemos la gracia de Dios derramada sobre David, y por último vemos la restauración, como el Señor le permite restituir lo que él había perdido y más. Así que sin más, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Primera de Samuel, si usted lo tiene ahí, capítulo 30 y versículo número 3. Usted lo puede mirar ahí en la pantalla también. Aquí vemos la pérdida de David. Dice: y vino pues David con los suyos a la ciudad de ellos, Siglag, y he aquí que estaba como quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Aquí, amados, en este relato, este solo versículo, nosotros podemos ver la pérdida que tuvo David. Una pérdida fuerte, ¿verdad? David llegó con los suyos después de que lo despidió el rey Aquís, cuando iban a la batalla contra los mismos de Israel. Los reyes de los filisteos no quisieron que David batallara con ellos, les daba miedo que David se volviera en contra de ellos en medio de la batalla.
no le tenían confianza. Y entonces David había sido un hombre que había mostrado lealtad a Aquís, y no había en él ninguna señal de una de lealtad, pero los filisteos, los reyes, no los quisieron. Lo devolvieron. A David no le gustó mucho eso, pero sabe, la Biblia dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. A David no le gustó que lo devolvieran. No le gustó que de la batalla le dijeran: David, no queremos que usted pelee con nosotros, devuélvase a su ciudad. Sin embargo, si David no se hubiera devuelto, hubiera sido ya demasiado tarde lo que él se había encontrado. Hubiera encontrado lo mismo: su casa destruida, su ciudad destruida, pero ya hubiera estado sus enemigos muy lejos para alcanzarlos, y además quizás algunas de sus mujeres ya muertas, y quizás algunos de los hijos de él también muertos. Pero todas las cosas nos ayudan para bien. A veces no entendemos nosotros en nuestra vida algo que nos pasa y que para nosotros era contrario. Queríamos hacer eso, estábamos deseosos de hacer eso, estábamos con mucha gana, y alguien nos quita la ilusión y nos dice: no, tiene que devolverse. Y uno se puede sentir muy deprimido y muy triste, pero recuerde siempre que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. A veces podemos perder un bus, a veces podemos perder un tiempito en hacer algo, a veces las cosas no van a salir como nosotros esperamos, pero detrás de eso también hay un plan y hay un propósito. Los que creemos en Dios, todo nos ayuda para bien, aunque para nosotros en ese momento sea incomprensible. Dentro de los planes de Dios y los propósitos de Dios siempre hay un diseño, mis amados. Hay que tener paciencia en nuestras vidas. Buenas noches, Odi. Javi, Dios te bendiga. Mi hermana Maru, bendiciones también. Vanessa, Dios te bendiga en esta noche también especial. Así que, amados, tengamos paciencia a las cosas que nos pasan. No nos desesperemos. No nos angustiemos, porque eso puede ser algo que Dios esté permitiendo para que nosotros lleguemos justo a tiempo a resolver una situación que después va a ser muy complicado y difícil resolver si no pasa eso. David, si no lo hubieran devuelto de la batalla, entonces hubiera llegado demasiado tarde. Aún así, David se encontró su ciudad quemada, se encontró que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos, mis amados. Ahí encontramos la pérdida. O sea, es un doloroso, sumamente doloroso, amados, perder casas, perder posesiones. Yo sé que algunos de ustedes alguna vez quizás ha llegado el ladrón por ahí, o han llegado a tener alguna circunstancia donde han perdido algo que les ayude, y es algo que entristece, ¿verdad? Es algo que golpea. En este caso, David llega y no solamente no encuentra sus posesiones, sino que además no encuentra a sus mujeres, sus esposas, y además no encuentra a sus hijos. Todavía más fuerte la situación que estaba viviendo David. Fue un proceso, amados, de muchísima problemática, ¿verdad? Un proceso donde David pues se encontró con esa pérdida tan fuerte en su vida. En la ciudad de David se llamaba Siglag, y toda esta ciudad había sido tomada por los amalecitas, que habían hecho una excursión para poder atacar mientras los demás estaban en la guerra, y todo lo que tenía David, posesiones, familias, todo había sido tomado y llevado cautivo. Qué terrible, ¿verdad? Qué fuerte para la vida de David. Pero si yo traslado eso hacia mi vida, mis amados, en nuestra vida a menudo nosotros enfrentamos estas circunstancias, estos momentos difíciles, y sobre todo este sentimiento de derrota, ¿verdad? Que hemos sido derrotados, que hemos sido desvalijados, ¿verdad? Que hemos sido violentados en nuestra vida,
y nos sentimos mal, por supuesto, nos sentimos tristes, porque hemos sentido que estamos perdiendo cosas que valoramos, que son muy importantes para nuestras vidas, algo que para nosotros es muy importante, es necesario, y entonces al sentir que nos lo quitaron, pues nos sentimos nosotros pues golpeados, derrotados, angustiados por la situación que están ahí viviendo. Además, nuestras fuerzas en esos momentos tienden a agotarse, y por supuesto la esperanza, ¿verdad?, que nosotros podamos tener se nos va abajo. Este es el panorama de la pérdida. La pérdida produce oscuridad, la pérdida produce tristeza, la pérdida produce dolor, la pérdida produce desesperanza, desesperación, ¿verdad? Las derrotas, ¿verdad?, producen estados de ánimos calaminosos, llenos de calamidad, ¿verdad? O sea, el estado de ánimo uno en medio de una derrota es fuerte, es difícil. Así estaba viviendo la vida de David. No era cosa fácil, ni sus hombres tampoco estaban viviendo un momento difícil, porque no solamente estaba David, sino que sus hombres también habían perdido sus posesiones y también habían sido llevados cautivas sus mujeres y sus hijos. Así también nosotros podemos hacerlo. Pero ¿sabe qué hermoso es? Que en medio de toda esa circunstancia, David encuentra la gracia de Dios. Encontramos la pérdida, la sufrimos, que la vamos a sufrir, vamos a llorar amargamente, vamos a quebrantarnos, pero también podemos encontrar en esa oscuridad y en esa circunstancia podemos encontrar la gracia de nuestro Dios. Y en medio de toda esa problemática, nosotros podemos ver en David un hombre con un gran ejemplo para nosotros de cómo se debe enfrentar la derrota, cómo se debe enfrentar las circunstancias difíciles, cómo se debe de enfrentar la desesperanza, la desesperación, cómo debemos de enfrentar nosotros esos momentos tan difíciles y cómo podemos nosotros hacerlo a través de nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Dios. David fue un hombre extraordinario en eso. Sufrió, amado. Nadie le quita a David su sufrimiento, nadie le quita a David su dolor, ni el de sus hombres. Dice que lloró David con todas sus fuerzas, pero encontró la fuerza y la valentía para enfrentar a sus enemigos. ¿Y cómo inició esa transformación en David? ¿Cómo David confrontó las circunstancias? Bueno, dice la Biblia que David se angustió mucho y además vino a venir a su vida esta circunstancia tan difícil que aún los mismos hombres de David ya venían en contra. O sea, no solamente había perdido sus mujeres y sus hijos, sus casas quemadas, sino que ahora los hombres leales, la gente cercana a él, quería apedrearla, quería golpearlo. Y David ya había estado llorando, ya había estado angustiado, ahora recibía también el rechazo de sus propios hombres. Y sin embargo, David enfrenta la derrota y enfrenta las circunstancias como todos nosotros deberíamos de hacerlo. Y es fortaleciéndonos en nuestro Señor Jesucristo, mis amados. Es tomando la fortaleza. Dice la Escritura ahí que David se angustió, que los hombres venían a maltratarlo y a apedrearlo, pero dice que David, diga conmigo, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén, qué lindo eso. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Este versículo 6 es un versículo clave donde vemos esa fuerza, esa dinámica, ese deseo de salir adelante en medio de la adversidad y cómo David fue capaz de revertir la derrota, empezar a transformarla en un proceso de victoria, porque a través de la gracia de Dios obtuvo él la respuesta para salir adelante. Esto es muy clave para que nosotros podamos salir adelante en medio de la dificultad. David, en lugar de dejarse llevar por la desesperación,
en lugar de dejarse llevar por el problema, en lugar de dejarse hundir, en lugar de dejarse que la derrota lo definiera, en lugar de llegar y permitir que sus hombres lo mataran, en lugar de decir aquí todo se acabó y hundido en su problema, David tomó una actitud diferente que nos enseña cómo debemos nosotros enfrentar la derrota. ¿Qué debemos de hacer nosotros para buscar y encontrar nuestra victoria en Cristo? Dice que él buscó a Dios y se refugió en el Señor. Él buscó en el Señor su fortaleza. Él se volvió a Dios como la fuente de su fortaleza. Él se volvió, mis amados, a la presencia de Dios sobre todas las cosas y se fortaleció en el Señor. Piense usted en un momento en la imagen de David en este instante, mis amados. Como él había sido un hombre fiel con sus soldados, sus compañeros de batalla, y ellos se vuelven ahora más en contra de él. Como él experimenta esa deslealtad de sus amigos, de sus más cercanos. Él estaba, por supuesto, añadiéndole a toda su tristeza. Él estaba con un dolor de haber visto cómo su gente estaba también tratándolo de matar. Pero en lugar, David, de ceder al desánimo, que sí, amados, el desánimo va a venir. Sí, la tristeza va a venir. Va a venir también la desesperación en algún momento. Va a venir las faltas de las fuerzas en medio de las circunstancias. Pero David no cedió al desánimo, sino que David dice, se fortaleció en Jehová su Dios. En medio de la devastación, David logró centrarse no en la magnitud de la derrota, no en la magnitud del problema. Él se centró en la magnitud de un Dios todopoderoso. Él volvió su mirada al Dios que todo lo puede hacer. Él volvió su mirada al Dios de los imposibles. Él volvió su mirada al único que tiene control de todas las cosas. Él volvió su mirada al Dios eterno y maravilloso. Él no cedió a la tentación de dejarse ser derrotado, sino que él se refugió en la roca más alta que él es. Él se refugió en el alto refugio, mis amados. Él fue a la roca de su salvación, que se llama Dios, el Padre. Él buscó, en lugar de buscar quedarse en su desánimo, en lugar de quedarse en su autocompasión, porque a veces nosotros nos autocompadecemos, ¿verdad? Pobrecito yo, pobrecito lo que yo estoy viviendo, pobrecito lo que me está pasando, y nos autocompadecemos de lo que estamos viviendo y ahí nos quedamos, nos centramos en nuestro problema, en nuestra dificultad, en nuestra derrota, en nuestra pérdida, y ahí estamos. Pero David se levantó delante de Dios, se levantó y se fortaleció en aquel que es más alto que su problema y su dificultad, y no entregó su vida ni cedió su vida a la derrota. En lugar de eso, dice la Escritura que David le dijo al sacerdote, o sea, él se fortalece en Dios, se fortalece en el Señor y encuentra en él las fuerzas para salir adelante, mis amados, porque sí hay un futuro. Está la pérdida, pero está la gracia de Dios en medio de la pérdida. Está la fortaleza de Dios en medio de las dificultades. Está la pérdida, pero está la ayuda y el socorro de Dios en medio de todo eso. Pero ahora también está, diga conmigo, el proceso de la restauración. También nosotros podemos ser restaurados, o sea, podemos recuperar también aquellas cosas que quizás hemos perdido y que quizás el enemigo nos ha tomado y nos ha quitado. Nosotros podemos levantarnos de ahí y volver a recuperar el ánimo y la fortaleza, porque eso es lo que produce la gracia. La gracia de Dios nos sostiene, nos perfecciona, nos afirma, nos consuela, nos levanta. La gracia de Dios nos da esperanza para que nosotros podamos avanzar hacia algo diferente y salir de esa circunstancia tan difícil en la que estábamos. David decide salir de eso, decide escuchar y buscar la voluntad de Dios. Él decide buscar la dirección de Dios en la circunstancia y preguntarle a Dios, Dios, ayúdame, Dios,
¿Podré derrotar a mis adversarios? ¿Podré derrotar a mis enemigos? En el versículo número 8, David dice, entonces David consulta a Dios diciendo, le habla a Dios, amados. Qué lindo, la oración es poderosa, la oración es hermosa. David no se queda postrado llorando, no se queda desanimado en el suelo, no se queda con la sensación de derrota que estaba teniendo, no se queda con las palabras de la gente que quería matarlo. David va y se fortalece en Dios y después va a consultarle a Dios y va a decirle, Señor, voy a perseguir a estos merodeadores, perseguiré a estos enemigos, Señor, los podré alcanzar. Buscó fortaleza, buscó ayuda, buscó dirección en Dios, buscó esperanza en Dios, volver otra vez a recuperar lo que había perdido. Amén. En el nombre de Jesús, usted hoy puede levantarse en el nombre de Jesús y decirle al Señor, Señor, ¿cómo puedo volver a recuperar esto que he perdido? ¿Cómo puedo volver a recuperar esto, Señor, que el enemigo me ha tomado? Señor, perseguiré a mis enemigos, los entregarás en mis manos, Dios. ¿Qué debo de hacer en esta situación? Señor, ayúdame, pero no se quedó lamentándose y no se quedó ahí compadeciéndose, no se quedó en una actitud negativa, sino que después de fortalecerse va y le consulta a Dios y le dice, Señor, podré buscar a mis enemigos, los alcanzaré, y él encuentra respuesta en el Señor, porque el Señor está cercano a los quebrantados de corazón, mis amados. David busca en la presencia de Dios esa voz que lo va a guiar hacia la solución, porque Dios tiene todo el control de las cosas. Nosotros, mis amados, debemos de recordar que en los momentos así de angustia, donde perdemos, que hay una gracia de Dios, y recordar en la gracia que podemos nosotros obtener la fuerza para poder encontrar en nosotros o en el Señor el camino hacia la victoria. Debemos recordar que nuestro Dios es una fuente de fortaleza, que nosotros no vamos a depender de nuestras propias fuerzas, sino que vamos a recurrir a nuestro Dios para alcanzar victoria. Vamos a ir a Él en oración, le vamos a ir a Él en adoración. El sacerdote, ellos consultaron el efod y David dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer? David se acercó a Dios, oró a Dios, porque la oración eficaz del justo, amado, puede mucho. En los momentos más oscuros, cuando nos sentimos más abrumados en las circunstancias de la vida, es cuando más tenemos que acercarnos a nuestro Dios y encontrar en nuestro Dios esa respuesta y esa ayuda. La Biblia dice, ¿está alguno afligido? Dice Santiago, ¿está alguno afligido? Haga oración. No, oiga repetírselo. ¿Está alguno afligido en esta noche? Haga oración. ¿Está alguno afligido? ¿Está alguno sintiéndose derrotado? ¿Alguno desanimado, triste, desesperanzado? ¿Alguno lleno de autocompasión? Busque a Dios. Haga oración delante de Dios. Acérquese a Dios. David no se quedó ahí, sino que se acercó a Dios y le preguntó a Dios por una posible solución. Señor, ¿cómo salgo de aquí? Señor, ¿cómo salgo de aquí? Señor, ¿cómo salgo de aquí? Señor, ayúdame, Señor, a saber cómo salimos de esta situación, porque su presencia está cerca de nosotros, amados. La vida de David, la fortaleza de David, no se basó en su habilidad para resolver él la situación por sí mismo. Escuche, no fue David por sí mismo el que determinó buscar a sus enemigos, ni buscar la solución él, sino que él, se fue a buscar a Dios para consultarle. Él, en su relación profunda con Dios, encontró la respuesta. Amados, nosotros encontramos la respuesta en nuestro Dios, porque Él es nuestro refugio. ¿Puede decir usted conmigo que Él es nuestro refugio? Que Él es mi fuerza. Te puede decir, yo encuentro en Él mi respuesta, mi solución. Él sabía que aunque todo a su alrededor se estaba desmoronando, oiga,
Él sabía que aunque todo se estaba cayendo, aunque su mundo se había hecho pedazos, aunque sus casas estaban quemadas, aunque sus hijos amados se habían sido llevados cautivos y sus esposas, que aunque sus amigos y compañeros de ejército estaban siendo desleal contra él, él sabía que Dios, a pesar de que todo se estaba cayendo, que Dios permanecía fiel, inmutable y poderoso. Porque Dios no se mueve. Dios es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Qué fe de David, ¿verdad? Qué experiencia. Es conocer a Dios. Es conocer a Dios. Es saber que usted puede levantarse en las dificultades. Y Dios que es bueno, porque Dios es bueno, amén. Dios es bueno. ¿Cuántos pueden decir Dios es bueno? Javi puede decir Dios es bueno. Cirita puede decir Dios es bueno. Manuelito puede decir Dios es bueno. Amén, Sandrita, amén. Mi Dios es nuestra fuerza. Podemos decir Dios es bueno, amén. Mi hermana Isela, Dios es bueno. Greicita, Dios es bueno y maravilloso. Mi hermano Oscar, bendiciones. Amén. Hoy Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Cuántos pueden decir que Dios es bueno? Dios es bueno. Dios le responde a David. Dios le responde. Le dice a David, ve, persíguelos. Persigue a los amalecitas. Tú los vas a alcanzar y vas a recuperar todo lo que habías perdido. La actitud de David fue una actitud de volverse a Dios y decirle, Señor, ayúdame. Dame una solución para recuperar lo que he perdido. Amados, no vamos a recuperar lo que has perdido si estamos solo llorando. No vamos a recuperar lo que está perdido si nos entregamos a la tristeza. No, tenemos que levantarnos como parte del ejército del Señor, tomar autoridad, preguntarle a nuestro Dios, fortalecernos en su gracia e ir a recuperar lo que a nosotros nos pertenece. Por eso el tema es pérdida, gracia y restauración. Tuvimos una pérdida fuerte, encontramos una gracia maravillosa en la pérdida, pero ahora nos levantamos para restaurarnos en el Señor y restaurar todo aquello que hemos nosotros perdido en el nombre de las tinieblas que vino en contra de nosotros, mis amados. Nosotros nos levantamos en el nombre de Jesús y le pedimos al Señor. Y dice el verso 18. La historia usted puede leerla, capítulo 30 de Samuel. Dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Después el verso que sigue dice, y no perdieron ni una sola persona, ni uno solo de los hijos, nadie se murió, nadie, todo lo recuperó David y más. Porque recuperaron un gran botín que tenían los amalecitas. Amén, porque Dios reparte más, Dios bendice más. Y normalmente cuando salimos victoriosos, obtenemos nosotros, mis amados, mayor bendición. Una doble bendición de parte de nuestro Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Y David libró todo de los amalecitas. Todo lo que estaba ahí lo tomó otra vez David en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir pérdida, gracia y restauración? La historia, mis amados, de este capítulo 30 de Primera de Samuel nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, más difíciles, más tenebrosos de nuestra vida, mis amados, Dios está dispuesto a restaurarnos y a devolvernos todo lo que hemos nosotros perdido. No importa qué grande haya sido la derrota que hemos tenido en nuestras vidas. No importa que hayamos encontrado nuestras casas quemadas, aún nuestra familia quebrantada. No importa esas circunstancias. Nosotros en Dios podemos salir adelante. No importa esa grandeza. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un Dios más grande, un Dios más poderoso.
y es un Dios que puede transformar esa derrota en una victoria. Cuando usted enfrente esas circunstancias en su vida, cuando usted enfrente esos problemas en toda la vida suya, en esos momentos difíciles, recuerde a David, recuerde cómo David se fortaleció en Dios. Recuerde cómo él buscó a Dios y confió en Dios en la restauración, porque a través de nuestra fe, de nuestra obediencia en nuestro Dios, podemos experimentar esa gracia y esa restauración. Así que, amados, hoy en esta noche, levántese en el nombre de Jesús. No se quede en la pérdida, no se quede en sus problemas, en sus derrotas. Encuentre fortaleza en Dios. Mas David se fortalece en el Señor. Encuentre fortaleza en Él y también encuentre la dirección para restaurar lo que usted ha perdido en el nombre de Jesús. En Jesús nuestras derrotas pueden transformarse en victorias. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén en esta noche? Decir gloria a Dios. Así que pérdida, gracia y restauración en el nombre de Jesús. Amén. Cierre conmigo sus ojitos, amado, y órele al Padre. Si usted se ha sentido con alguna pérdida, primero, antes de salir a la batalla, reciba gracia. Reciba gracia. Venga a Dios en esta noche. Vaya al Señor. Fortalézcase en el Señor su Dios en esta noche. Vayamos a Dios, vayamos al Señor para encontrar gracia. Ahí está la pérdida, ahí está la tristeza, ahí está el dolor, ahí está el sufrimiento. Pero también ahí en el Señor, en el alto refugio, está la gracia. Primero vengamos a la gracia en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti, Señor, primeramente a recibir gracia. A recibir, Señor, esa gracia inmerecida de tu nombre. Dice tu palabra que nos acerquemos con confianza, Señor, al trono de la gracia, para obtener oportuno socorro para nuestras necesidades. Pero venimos a esa gracia, a ese trono de gracia tuyo, Señor. Vengo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, a esa gracia divina. Y vengo, Señor, pidiendo esa gracia para con mis hermanos en esta noche, Señor. Intercediendo, Señor, por la gracia tuya, por la vida de Manuel. Esa gracia que es, Señor, un regalo. Esa gracia por la cual podemos superar todo problema y toda prueba. Esa gracia, Señor, que es suficiente, Señor. Bástate mi gracia, le dijiste a Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Oro por esa gracia para mi hermana Carmen Fernández, Señor, para que ella se perfeccione ahí en la gracia tuya, Dios. Encuentre consuelo, fortaleza, alivio en su vida. A mi hermana Salma, Dios, a mi hermana, Dios mío, bendícela y que ella encuentre esa gracia divina, Señor. Primeramente estamos como David, Dios, fortaleciéndonos en Jehová nuestro Dios. Oro porque la gracia se derrame sobre Sandrita, sobre la hermana Vicky, sobre la hermana Ginette, Dios mío, en esta noche, o sobre mi hermana Olga, Sidita, Señor, sobre María Deli, María Isabel, Marjorie, Dios, Laura, Giselita, sobre Julio, Dios, Vanessa, María Eugenia, Señor, Javier, Señor, Odi, Padre, para mi hermana Yanori, Pilar, Señor, a mi hermano Oscar, a Isela, Señor, Dios, en el nombre de Jesús, que esa gracia se derrame sobre ellos, Padre. Oro para que esa gracia inunde sus corazones, Espíritu Santo, de una manera especial y gloriosa sobre la familia de Michael Vega, Señor, sobre ellos, Señor, la gracia de Cristo sobre él, Padre, sobre todos estos hermanos y hermanas que están aquí conectados, Espíritu Santo, recibiendo la palabra, Señor, que han estado en medio de la lucha y quizás en medio de una derrota o de pérdida. Espíritu Santo, Señor, ahora que tu gracia les envuelva en el nombre de Jesús. Reciban, mis amados, esa gracia de Dios para fortalecerse, pero ahora en el nombre de Jesús, pídale a Dios, pídale al Señor
Ya usted se fortaleció. Ya no dejó que la batalla, la ruina, la escasez, la pérdida, la tristeza, el desánimo tome conciencia de su vida y tome autoridad sobre usted. Ya usted se paró en la gracia de Dios, se paró y se sostuvo en la gracia de Dios. El Señor lo sostiene, la mano de Dios lo sostiene. Usted está en la roca firme, pero ahora dígale, Señor, ahora Dios, yo no me quiero quedar aquí. Dígale, Señor, ¿cómo hago para recuperar lo que perdí? Señor, voy a perseguir a mis enemigos. ¿Los podré alcanzar, Señor? Recuerde que habían pasado 3 días ya desde que David se devolvió y encontró su casa destruida y los amalecitas. O sea, la llevaba 3 días de ventaja, mis amados. Pero para Dios, digan, no hay nada imposible. Esto es como, ya lleva 4 días de muerto, Señor, y no se puede levantar, pero para Dios no hay nada imposible, mis amados. Aunque lleve meses de algo derrotado, aunque lleve meses algo que se fue, aunque lleve algo de pérdida en algún sentido, levántese ahora y dígale, Señor, Padre, los podré perseguir, los alcanzaré, Señor. Padre, podré ir y retomar lo que es mío. Y pídale al Señor que le dé una solución a su vida. Ahora usted, fortalecido en el Señor, tome fuerzas. No se quede ahí llorando, no se quede ahí triste, desanimado. No se quede sin esperanza. Anímese en el nombre poderoso del Señor. Diga, Señor, ahora, Dios mío, los podré alcanzar. Dios mío, los podré tomar, podré ir a perseguir a mis enemigos y retomar lo que es mío. En el nombre de Jesús, párese firme, que Dios le dé una solución, que Dios le dé las fuerzas. David no estaba confiando en sí mismo, él le consultó a Dios para saber si él podía ir y recuperar lo que había perdido. Encontró una hermosa respuesta de Dios. Ahora pídale al Señor, levántese y diga, Señor, los alcanzaré, voy a librar a mis enemigos, voy a romperlos y vamos a encontrar una respuesta hermosa de parte de nuestro Dios. Ve, le dice el Señor, ve, ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Y David se fue, mis amados, David fue y obtuvo una bendición tremenda y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y así mismo libertó David a sus 2 mujeres. Levántese, amados, levántese en el nombre de Jesús. Y ahora le toca a usted. Ya esta es parte suya, ya es su respuesta ante Dios, oración ante Dios, ya la gracia ha sido derramada sobre usted. Ahora le toca a usted tomar nuevas fuerzas y decir, Señor, sí, yo voy a recuperar. Mire, cualquiera puede decir que Dios en las partes naturales no se mete, pero aquí está David recuperando sus posesiones y David recuperando a su familia. Así que hay que tener fe que Dios nos puede dar esa victoria en el nombre de Jesús. Levántese y diga, yo voy a partir de hoy a buscar, me voy a armar otra vez, voy a tomar fuerzas y voy a conquistar a mis enemigos y voy a tomar presa de mis adversarios y voy a recuperar lo que es mío en el nombre poderoso de Jesús. No se quede ahí, levántese y recupere la paz, recupere la confianza, recupere la bendición, recupere las cosas que el Señor te ha entregado en tus manos, recupere esa gracia, esa paz en el Señor que el Señor le ha regalado a usted en el nombre de Jesús. Amén. Diga conmigo y escriba conmigo, voy a recuperar lo que Dios me ha dado. Lo que Dios me ha dado. Ok. Estoy escribiendo desde el perfil de la iglesia, pero vean, voy a recuperar lo que Dios me ha dado. Amén. Dígalo en el nombre de Jesús. Yo voy a recuperar lo que Dios me ha entregado en mis manos. Yo voy a recuperar lo que Dios me ha entregado. Amén. Lo que Dios me ha entregado en mis manos. Dígalo conmigo en el nombre poderoso de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Nombre que es sobre todo. Amén. Bien, mis amados. Ahora le queda a usted la batalla.
Ahora vaya y con sus hombres y recupere lo que es suyo. No lo deje perdido, amén. No lo deje perdido. Que se escriba de usted. Y Marjorie recuperó y libró Marjorie todo lo que los enemigos le habían tomado. Amén, Salmita. Y todo lo que el diablo había tratado de quitarle, lo recuperó y lo libertó en el nombre de Jesús. Así es, Irita. Así es, María Deli, en el nombre de Jesús. Así es, Kendital. Amén. Amén, Laurita. Así es, Javi. Qué lindos. Amén. Eso es fidelidad y confianza. Giselita. Amén. Ginesita, Yanori. Mi hermano Julio, Sandrita, Manuelito, Iquita. Qué lindo, Sodi. Así es, Sodi. Vas a pararte y recuperar todo eso. Amén. Es tiempo de pararse, tener fuerzas en el nombre de Jesús y decir, ahí voy contra los amalecitas, voy a ir a buscarlos donde están, con el nombre del Señor, con el poder del Señor, y usted va a salir victorioso. Dios le va a dar la estrategia, Dios te va a dar todo lo que necesites hoy para recuperar todo lo que necesitas recuperar en el nombre poderoso de Jesús. Mis amados, qué gusto haberles visto de manera virtual, de haber estado con ustedes. Les amo con mi corazón, les bendigo. Mañana tendremos nuestro devocional, así que esperamos que usted pueda conectarse a las 6:30 de la mañana, si Dios lo permite. Estaremos viernes también en el devocional 6:30 a través de diferentes hermanos. Habrá a las 10 ayuno presencial, sábado el ministerio de jóvenes y domingo nuestro culto a las 10 de la mañana. El culto del domingo estuvo precioso, lindo, lleno de la bondad de Dios. No falte, porque Dios está haciendo cosas lindas. Tuvimos 5 personas que se bautizaron y tuvimos unos bautizos especiales tan lindos, así que no falte en ninguna de nuestras reuniones, porque la mano de Dios está ahí y vamos a adorar a Dios, nos vamos a alegrar y vamos a ver la bondad de Dios también en la tierra de los vivientes. Que pase buenas noches, amados. Les amo, la bondad de Dios sobre ustedes. Recuerde, pérdida, gracia y restauración. Que Dios los bendiga mucho.